Muy buenas noches, amados hermanos. Saludo a todos mis hermanos, con la bolsa para el Señor, amigos, amigas. Muy buenas noches. Nos estamos conectando en esta noche, en esta tarde-noche. Así que los saludos con la dulce paz del Señor. Estamos nuevamente en una cuarentena estricta, así que tenemos que seguir estando aquí, como quien dice, encerrados, buscando de Dios. Para la mayoría de los hermanos, los amigos que están allí, gloria a Dios. Un segundito que estoy acomodando la tecnología. Gloria a Dios. Ahí está. Gloria a Dios. Ahí está. Bueno, muy bien. Estaba diciendo de que estamos con la cuarentena nuevamente y bueno, que el Señor nos ayude gloria a Dios, a poder pasar y a poder fortalecernos día tras día en estos días que nuevamente la gente está así encerrada, como quien dice, para poder fortalecernos, porque muchas veces el estar encerrado nos desanima, nos pone débiles a veces en la fe. Y bueno, mi recomendación es que no mire tantas noticias, mire noticias pero la justa y necesaria, porque eso hace debilitar también un poco las defensas, el estar allí pensando que puede agarrar cualquier virus, cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Porque no solamente se debilita pensando en lo que está hoy en día, en la pandemia que está ocurriendo hoy en día, sino que también nos debilitamos a veces porque uno me vine a la mente cuando decía Job que tenía temor, y dice que él decía en el libro de Job, dice, lo que temí, eso me sobrevino. Y entonces cuando uno teme, cuando uno empieza a tener temor de lo que está pasando, corremos el riesgo que nos venga a nuestras vidas. Corremos el riesgo de que podamos acarrear eso que estamos temiendo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque no estamos confiando en el Señor. No estamos confiando en Dios. Verdaderamente que sabemos que Él nos guarda, nos protege, que nos está dando su cobertura. Dice que el temor no es de Dios. El temor, dice, el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. O sea que el temor no es de Dios, sino que es del enemigo, es del maligno. Y si usted tiene temor es porque no está confiando verdaderamente en Dios, ¿me entiende? Así que Dios nos ayude a estar fortalecidos en el Señor, por sobre todas las cosas, fortalecernos día tras día. Por supuesto, cuidarnos, haciendo los protocolos que corresponden, pero también confiando en Dios, que tenemos un Dios poderoso que nos guarda y nos libra de todas las cosas malas que suceden. A lo largo de estos años, como creyente, como pastor, como ministro de Dios, Dios siempre ha guardado mi vida y mi familia, siempre, a pesar de todas las cosas. Y aún hasta los animales. Le doy un ejemplo, tenía un animal hace muchos años que lo tengo todavía y le había agarrado esa enfermedad del parvovirus y el veterinario lo había mandado diciendo que no tenía cura, no tenía entonces con la familia nosotros creemos que Dios, porque en Deuteronomio 28 habla de que aún los animales nuestros van a ser bendecidos, porque Dios tiene la cobertura sobre todo eso, aún hasta sobre nuestros animales, ¿me entiende? Así que mire si es amplia la cobertura de Dios, mire si es amplia lo que Dios nos guarda en todo sentido. Todas nuestras cosas, todo lo que tenemos le pertenece a Él y Él nos guarda. Así que Dios nos ayude
iglesia, a fortalecernos y a no estar en temor, a no estar en miedo, a no estar así, gloria a Dios, gloria a Dios, que le había agarrado un moquillo, me acuerdo, al animal mío. Nosotros hemos clamado a Dios y yo le clamé y le dije, Señor, ese animal es un animal mío y te pido que es de mi pertenencia. Entonces fue algo increíble que nosotros vimos la sanidad en ese animal. Quiero decirle con todo esto, usted me estará diciendo por qué estoy hablando de un animal. Quiero decirle con todo esto de que cómo es la cobertura de Dios. En Deuteronomio 28, si usted, cuando esté ahí en su casa y lo pueda leer, fíjese, y habla no solamente de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, sino que habla de lo que se sembraba, habla de los animales del campo, de las bestias, que todo eso iba a ser era consecuencia de la obediencia hacia Dios, ¿no es cierto? Esa era la palabra. El título del Deuteronomio 28 es Bendiciones de la obediencia, se llama. Entonces, cuando uno es obediente al Señor, tenemos esa cobertura de Dios, tenemos esa bendición de Dios que no solamente nos cubre nuestra vida, sino aún hasta nuestras bestias y nuestros animales. Conté el testimonio de mi perro porque surgió y yo le clamé a Dios. Le dije, Señor, si este perro está con nosotros, lo hemos traído de chiquitito. Y bueno, gracias al Señor, yo podía entender que el perro había sido sano. Hasta el día de hoy no tiene una vacuna y el perro está más rebosante que yo. Así que quiero decirle, todo esto es un testimonio para que usted aumente su fe. Tenemos la cobertura de Dios. Tenemos Dios nos guarda en todo sentido. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo. Respeto sí, no tentar al Señor, pero sí tenemos que tener la seguridad de que Jesús está en nuestras vidas y está cubriendo y está guardando nuestras vidas, guardando nuestra familia, guardando todas las cosas nuestras. Cuando usted tiene esa seguridad, va a estar confiado en el Señor. Así que quiero decirle que confíe en el Señor. El mensaje de esta noche es ¿qué frutos estamos dando? Porque usted me preguntará por qué frutos estamos dando. Realmente hoy charlábamos con un varón de Dios, estuvo conmigo viajando y hablamos de que la iglesia de estos últimos tiempos está necesitando, y no solamente está necesitando, sino que es necesario que se vuelva de vuelta a los principios de la iglesia primitiva. No se oye tanto, por ejemplo, escuchar de sanidades, se escucha muy poco de liberación, se escucha muy poco de ungidos que aunque sea con la sombra se sanan los enfermos. Pedro dice que pasaba Pedro y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice que le llevaban las ropas de los enfermos y eran sanados. O sea, no se está escuchando eso hoy en día. Realmente la iglesia está muy alejada de todo eso. Y Dios se está volviendo nuevamente a su remanente fiel a eso, al principio de hecho de los apóstoles, donde verdaderamente la iglesia hacía milagros, prodigios y maravillas. Entonces, eso es lo que está haciendo hoy en día. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Dios está viniendo en estos últimos tiempos, está llamando a que empecemos a dar frutos verdaderos, frutos dignos de arrepentimiento. Frutos nuevamente, ¿para qué? Para poder que Dios empiece a obrar en esos milagros como Dios obró así en Hechos de los Apóstoles, con los apóstoles, con los hermanos. Amén. Así que no se escucha hoy en día realmente sanidades, liberación, restitución. Es tiempo de empezar a enseñar al pueblo que se empieza a empoderar de que verdaderamente Jesús está en sus vidas y tienen el mismo poder y la autoridad que tenemos nosotros, gloria a Dios. Pero ¿cómo se logra eso? Empezando a dar frutos. A veces vivimos de apariencia y queremos decir que nosotros somos cristianos, evangélicos, que conocemos, pentecostales, y podemos decir miles de cosas y miles de títulos podemos tener. Pero
Me gustaría verlo cuando realmente se viene un endemoniado y orar por ese endemoniado, a ver si verdaderamente está preparado o está así apto para esa obra, para que sea libre, así como se le presentó el endemoniado gadareno a Jesús, ¿me entiendes? O sea, tenemos que estar preparados para todos, no solamente para hablar de la palabra solamente de la boca para afuera, sino Dios está volviendo nuevamente a su iglesia a estos últimos tiempos. Por ese motivo es que estamos buscándolo y estamos teniendo esa intimidad con Dios, buscándolo nuevamente. ¿Para qué? Para que cuando usted salga nuevamente así, tengamos que empezar a administrar almas y cuantas cosas más, que se sepa que Dios estuvo en nuestras vidas, que se sepa que Dios estuvo teniendo intimidad con nosotros, que estuvo hablando en nuestras vidas, estuvimos teniendo un contacto íntimo, que verdaderamente Dios está en nuestras vidas. Entonces eso es lo que está queriendo Dios en estos últimos tiempos. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Es necesario empezar a dar frutos, gloria a Dios. Frutos, a mí estoy haciendo una introducción nomás, pero voy a leer solamente una introducción que dice aquí en el libro de San Marcos y el capítulo 11 y el versículo 12, y habla de que Jesús maldijo a una higuera. Maldijo a una higuera, pero porque no dio fruto, dice que estaba con hojas nomás, tenía hojas solamente. Entonces, dice que él pasó, dice en el versículo 12, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Nunca más nadie, o sea, se había enojado Jesús con la higuera porque solamente hojas, tenía apariencias, ¿me entiende? Y así es lo que está pasando hoy en día en la iglesia de hoy en día. Vivimos de apariencia, una iglesia que tiene apariencias, pero a la hora de hacer prodigios, milagros y maravillas, son pocas las que están verdaderamente en el río de Dios. Dios está queriendo hoy en día que su iglesia empiece a empoderarse nuevamente, empiece a dar esos frutos verdaderos, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que cuando Jesús esté así como pasó así al lado de la higuera y quiera comer un fruto, gloria a Dios, o quiera rescatar un fruto de su vida, que el Señor pueda tener un contentamiento en su vida o en mi vida o en la vida de quien sea y diga, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. No sé si me está entendiendo lo que quiero decirle. Es necesario empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús se enojó con esta higuera porque dice que tenía hojas solamente, nada más. Ahora, podía haber seguido, gloria a Dios. Mire qué importante esto. En el mismo capítulo que estamos leyendo de la maldición de la higuera estéril, si usted observa aquí en el libro de San Marcos, capítulo 11 y versículo 12, sigue abajo diciendo la purificación del templo. Pero después en el versículo 20 vuelve nuevamente a la higuera. Entonces hay un mensaje entre cuando maldijo a la higuera y cuando pasa nuevamente 24 horas y pasa nuevamente a ver la higuera nuevamente que realmente se había secado, porque Dios no había dado fruto. Había un hecho, un acto. ¿Qué acto había? Que Jesús pasaba por el templo, pasaba por la iglesia en ese tiempo. Entonces maldice a la higuera porque no daba frutos, pero nos daba un ejemplo a nosotros, gloria a Dios, que daba como un tipo de iglesia que estaba diciendo, mire, yo voy a pasar por el templo, pero dice que pasó y el templo es un desastre. Dice que empezó a echar a todos los que estaban ahí porque la habían hecho, la casa de oración había hecho cueva de ladrones. No sé si me está entendiendo lo que quiero decir. Dice, vinieron pues a Jerusalén en el 15, dice, y entrando Jesús en el templo, dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. No iban por Dios, iban por comercio. Hacían comercio allí en la puerta del templo. Entonces Dios nos deja un ejemplo de la higuera, nos da un ejemplo de lo que podía pasar en la iglesia. No sé si me está entendiendo lo que quiero decir. Dios nos estaba dando un ejemplo de lo que podía pasar en la iglesia por causa de lo que estaba ocurriendo en la iglesia. No había frutos.
en la iglesia. Solamente había negocios, solamente había cambistas, había gente que vendía palomas, gente que cambiaba moneda, y bueno, y cuánta gente que estaba haciendo comercio en la puerta del templo de allí, de Jerusalén. Dios nos da un ejemplo con la higuera, lo que podía pasar con la iglesia. Cuando Jesús pasa por el templo, gloria a Dios, y ve que realmente estaban haciendo comercio, daba a entender que le podía pasar lo mismo que le pasó a la higuera. No daba frutos. No daba frutos. Y le podía pasar lo mismo que le pasó a la higuera que él maldijo, que iba a ser secada. O sea, en este caso estaba representando a Israel, gloria a Dios. Pero también está representando a la iglesia de estos últimos tiempos, que nos está dando frutos. No sé si me está entendiendo lo que quiero decir. Y no solamente la iglesia, sino nuestras vidas. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, no va a venir a buscar una denominación, va a venir a buscar una iglesia. Que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos iglesia. ¿Me entiende? Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, no va a venir a buscar ninguna denominación, va a venir a buscar su iglesia, el que hace la voluntad de Dios, el que verdaderamente da frutos. Jesús había dejado el ejemplo, gloria a Dios aquí, de que realmente el templo era un desastre. La iglesia era un desastre. Y nuevamente sale allí en el versículo 20 y dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Daba un ejemplo de la higuera de lo que podía pasar con la iglesia. Por eso puso la purificación del templo maldijo la higuera y la higuera maldecida se seca. Pero en el medio estaba la purificación del templo. Estaba dando un ejemplo en la higuera lo que podía pasar en la iglesia. Si no estaba dando frutos verdaderos. Si no estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. Dios se había enojado, dice que los echó. Los sacó al latigazo. Que el Señor nos ayude, iglesia, amados amigos, a verdaderamente a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Gloria a Dios. Vamos aquí al libro de Isaías. Si usted me acompaña, santo es tu nombre. Vamos al libro de Isaías. Fíjese así en el libro de Isaías que habla de, gloria a Dios, de la higuera. Gloria a Dios, que habla de la viña del Señor, que no daba frutos. Y Dios se enoja con esa viña. Dios se enoja porque dice que Él la cuidaba, la viña. Que Él, si venían animales, si venían alimañas, dice que Él agarraba y la despedregaba. Dice que Él sacaba todo lo que no correspondía en la viña. Así en Isaías capítulo 5 dice que dice, ahora 5.1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Me entiende? La palabra estaba dirigida al pueblo de Israel, que no estaba dando buenos frutos. Dios la había cuidado a su pueblo contra todo lo malo. Y lo que está pasando hoy en día, Dios cuidó a su pueblo por tantos años, gloria a Dios, pero está diciendo que no estamos dando el fruto que corresponde, estamos dando frutos silvestres. No estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, que es lo que Dios quiere. Así cuando, gloria a Dios, cuando así en Job, en el libro de Job, si usted observa en el libro de Job, que dice que cuando Satanás le pide a Dios para zarandearlo, ¿sabe qué le está diciendo Satanás a Dios en el libro de Job, capítulo 1? Le dice, pero no le puedo hacer nada porque vos lo tenés cercado. Quiere decir que Dios tiene una cerca, tiene una protección sobre nuestras vidas, como lo dije en un principio. Hay una protección sobre nuestra vida. Amén, gloria a Dios, está esa protección. Pero no abusemos de esa protección. ¿Por qué le quiero decir que no abusemos de esa protección? Porque Dios dice acá, hablaba de su viña,
que la cuidó, que dice que la tenía en una ladera fértil, que la había cercado, la había despedregado, dice que le puso las mejores vides escogidas, había edificado en ella una torre y también un lagar y esperaba que diese uva y dio uvas silvestres. Tanto tiempo cuidando una viña y da uvas silvestres. Imagínense el que tiene un campo y tiene todo esperando una cosecha, que tenga una cosecha buena y de pronto se encuentra con que está dando una cosecha mala porque la planta no está dando frutos buenos. Imagínese usted, ¿qué le puede hacer su planta a usted? Dios dice, dio uvas silvestres. Entonces, como dije en un principio, Job, cuando Satanás le pidió para zarandear y Satanás le dice a Job, dice, pero lo tenés cercado. Y a veces nosotros creemos y nos abusamos de que cuando Dios no tiene cercado, creemos que nada nos va a suceder, nada nos va a pasar. Total, Dios me protege. Dios sabe, decimos, no doy fruto, bueno, Dios sabe. No voy a la iglesia, Dios sabe. No amo a mi hermano, Dios sabe. No me saco la ira, Dios sabe. Todo Dios sabe. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios se había enojado grandemente allí con el pueblo de Israel. Dios se había enojado grandemente con el pueblo de Israel, porque no dio frutos verdaderos. Entonces dice que allí más abajo, gloria a Dios, ¿qué más podía hacer a mi viña que ya no haya hecho en ella, como esperando que yo que diese uva y ha dado uvas silvestres? Dice el versículo 4. El versículo 5 dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Dios mismo se encarga de romper esa protección muchas veces sobre nuestras vidas, porque no estamos dando los frutos que corresponden, iglesias, amigos, hermanos. Dios mismo, acá mismo, usted me va a decir, no puede ser que Dios permita, que Dios no. Acá dice, lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. Dios mismo permite muchas veces que nos pasen situaciones difíciles para que despertemos, para que empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice, le quitaré su vallado, dice, y será consumida y aportillaré su cerca. Aportillar quiere decir, romperé su cerca, para que entre todo lo que tenga que entrar hasta que despierte, hasta que vuelvan en sí nuevamente y empiece a dar esos frutos verdaderos, dignos de arrepentimiento. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo de los espinos, y aún las nubes mandaré a que no derrame lluvia sobre ella. Y a veces sucede que por mucho tiempo, a veces no recibimos palabras, estamos apartados por muchos años, y creemos que Dios nos abandonó, o que nos enfriamos, o que nos endurecemos. ¿Y por qué no pensar que Dios permitió esas cosas para que nosotros reaccionemos? ¿Por qué no podemos pensar de que Dios, gloria a Dios, permitió que aportille la cerca, que rompa esa cerca para que empiece a entrar, gloria a Dios, así, todo lo que nos está pasando en nuestras vidas, por causa de que no reaccionamos? Y una de las causas de que no reaccionamos, gloria a Dios, es así en el libro de Cantar de los Cantares, allí en el capítulo 2 y el versículo 15, dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Nosotros a veces cuando bueno, gloria a Dios, vamos a emprender un proyecto para Dios. Me propongo empezar a trabajar, me propongo a trabajar en la obra, a evangelizar, me propongo hacer eventos, gloria a Dios. Pero resulta que todo eso está en cierne. En cierne quiere decir, está en flor todavía, estamos en el proceso de que ocurran todas esas cosas. Y empiezan las pequeñas zorras, los pequeños problemas, cosas de nuestras vidas. Las pequeñas zorras que echan a perder las viñas, dice. Las pequeñas cosas de nuestras vidas que echan a perder, gloria a Dios, y que no nos deja dar el fruto digno, verdadero de arrepentimiento. Dios está queriendo, gloria a Dios, que empecemos a cazar esas pequeñas zorras sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que empecemos a dar frutos. Esas pequeñas zorras que están en su vida, que muchas veces, bueno, Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe.
y Dios sabe. Todo sabe Dios, gloria a Dios. Y dejamos que sigan así, que cuando queremos emprender algo que está en flor, en ciernes, vienen esas pequeñas zorras y no dejan que florezca el fruto, no dejan que nazca el fruto. Y así estamos toda una vida, gloria a Dios, sin emprender nada. Dios está queriendo en este último tiempo, iglesia, hermano, amigo, empoderar a su pueblo. Quiere que su pueblo empiece a dar frutos verdaderos. Mucha necesidad hay ahí afuera. Y hay muchos que están en posiciones de poder ayudar a los que están necesitados. Pero gloria a Dios, a veces ni siquiera estamos, gloria a Dios, ni siquiera hacemos ni siquiera obra de caridad. O ayudar al hermano, aquel que está necesitado. Aquel que a lo mejor por diferentes motivos. Porque esas pequeñas zorras, gloria a Dios, allí lo dejó así postrado, lo dejó estancado, lo dejó quieto. Pero tenemos que ayudarlo a que empiece a sacar esas pequeñas zorras. Tenemos que ayudarlo a que pueda levantarse nuevamente, a que pueda empezar a dar frutos nuevamente. No solamente así, Dios te ama, gloria a Dios, no. No, tenemos que tiene frío, dice que tenemos que cubrirlo. Un plato de comida o si necesita algo. El que tiene sed, dele un vaso de agua. No de labios para afuera. No de apariencias. No de apariencias. La iglesia de hoy en día vive de apariencias, nada más. Vive de apariencias. Somos pastores, somos profetas, evangélicos, somos hermanos, así, gloria a Dios, que creemos y oramos, qué sé yo. ¿Y los frutos? Dígame qué frutos hay. ¿Qué fruto tenemos? ¿Se preocupa por algún hermano que está necesitando? Dígame. Dios sabe que no. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe que no hay fruto, que hay necesidades afuera. Entonces tenemos que empezar a tener el corazón de Cristo, tenemos que empezar nuevamente así, gloria a Dios, a que cuando Él vuelva, hasta que Él venga nuevamente, cuando Él venga nuevamente a nuestra vida, no nos hace durmiendo, no nos hace ociosos. Así en el mismo libro de Cantares donde dice que tenemos que sacar las pequeñas zorras, porque las pequeñas zorras no se ven. Si viene una zorra grande, usted sabe que la puede espantar y la puede echar, pero las pequeñas zorras no se ven. Y son las que destruyen la viña y las que empiezan a dar uvas silvestres, frutos silvestres, ¿me entiende? Dice que allí, cuando el Señor, gloria a Dios, allí en el mismo libro de Cantares de los Cantares, dice que, gloria a Dios, el capítulo 4 mismo de Cantares de los Cantares, el versículo, 5:2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama, dice. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Dios estaba diciendo, ábreme tu corazón, ábreme la puerta de tu corazón, porque quiero nuevamente estar en tu vida nuevamente, para que empieces a dar esos frutos que verdaderamente corresponden. Dice, porque mi cabeza está llena de rocío en mis cabellos de las gotas de la noche. Gloria a Dios. El versículo 4 dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Porque estamos durmiendo. Nuestra alma está velando, pero nosotros estamos durmiendo. Nosotros estamos durmiendo y cuando viene Jesús muchas veces a nuestras vidas y no nos damos cuenta, gloria a Dios, y golpea las puertas de nuestro corazón, gloria a Dios, para venir, para estar, para enseñarnos, gloria a Dios, y como estamos durmiendo, después cuando lo levantamos el otro día, gloria a Dios, allí, Señor, voy a buscarte, resulta que ya se había ido. Lo busqué, dice, gloria a Dios, abrí yo a mi amado, dice, pero mi amado se había ido, se había pasado. Sobre la vida de quien sea, de quien no abrió su corazón, de quien no abrió nuevamente su corazón. Dios está queriendo en estos últimos tiempos verdaderamente hijos verdaderos, hijos que abran su corazón, que empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento,
que empiecen a dar esos frutos así, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que nuevamente la cerca de Dios esté allí protegiendo sus vidas, protegiendo sus hijos, su familia, su trabajo, su entrada, su salida. Pero ¿cómo quiere que Dios proteja, gloria a Dios, nuestras vidas si ni siquiera somos misericordiosos? Si ni siquiera somos misericordiosos, ¿cómo Dios puede estar protegiendo nuestras vidas? Dice que la cerca se rompió. Y a veces Dios la rompe, pero también muchas veces nosotros rompemos la cerca por causa de nuestra desobediencia. Así en el libro de Gloria a Dios, que habla bueno, ahora le voy a decir, que dice que habla de el que aportillar vallado lo morderá la serpiente. El que rompe el vallado, el que aportillare vallado, el que rompe el vallado, gloria a Dios, dice que la serpiente lo va a morder. Entonces que Dios nos ayude, iglesia, amigo, que Dios nos ayude, ¿sabe a qué? A empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia de estos últimos tiempos, Dios está queriendo una iglesia que empiece a ser empoderada nuevamente. Dios está queriendo una iglesia nuevamente a que pueda empezar a tener, gloria a Dios, así, misericordia por sobre todas las cosas. Misericordia. Misericordia. Nosotros estamos allí en la iglesia y a veces charlamos con siervos, con mi hija, con la familia, gloria a Dios, porque afrontamos un alquiler, tenemos que estar afrontando necesidades de gente y cuantas otras cosas más, ¿me entiende? Y qué bueno que la iglesia también sea partícipe, porque no solamente la cabeza, gloria a Dios, es la que participa solamente para todos, sino que también hay un cuerpo de Cristo. Entonces cuando la cabeza, cuando la iglesia, gloria a Dios, está completamente formada, el cuerpo mismo se mueve, cada miembro sabe lo que tiene que hacer. No solamente la cabeza tiene que hacer todo. Los miembros también son los encargados, gloria a Dios también, así de decirle, Señor, mirá, necesita esto, pastor, hay que llevar una ayuda a un hermano, tiene que ayudar a afrontar las situaciones de los gastos de la iglesia. Gloria a Dios, es necesario. Allí en Eclesiastés 10:8, ahí dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Eclesiastés 10:8, exactamente, amén, hermano. ¿Me entienden lo que quiero decirle? Es necesario que el cuerpo de Cristo sea formado. Estamos acostumbrados muchas veces a que la cabeza sea solamente la cabeza, y después el cuerpo, gloria a Dios, lo único que en vez de moverse juntamente con la cabeza, lo único que hace solamente el cuerpo solamente es juzgar a la cabeza, nada más. Ah, pero está pidiendo dinero porque necesita plata. Yo tengo mi trabajo, yo digo mi trabajo. No necesito dinero. Simplemente quiero decir que el cuerpo tiene que estar formado, gloria a Dios, de Cristo. Como fue formada la iglesia así en el Hechos de los Apóstoles, que se ayudaban en las necesidades de cada uno. ¿Me entiende? Porque hay gente que tiene necesidad verdadera. No solamente es escuchar palabras y alimentarnos. No, hay necesidades. Hay que afrontarlas, gloria a Dios. Gente que está en la cárcel, que necesita, gente que a lo mejor por causa de esta pandemia no puede salir a conseguir una changa, que necesita que se le arrime, que sea un paquete de arroz. Y cuántas cosas más. Es lo que está queriendo Dios de su iglesia en estos últimos tiempos. No escuchar palabra, alimentarnos, pero gloria a Dios, de hacer bien gracias. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Es necesario empezar a que el cuerpo también tome responsabilidades como lo toma la cabeza. Porque es muy lindo criticar, es muy lindo darle un hachazo al pastor. Ah, pero mirá lo que predica, mirá al pastor esto, mirá al pastor lo otro. Pero nadie sabe que atrás tiene gente, tiene hermanos que también tienen que, gloria a Dios, afrontar situaciones difíciles. Que Dios nos ayude, iglesia, que Dios nos ayude, hermano, gloria a Dios, a que verdaderamente empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Empecemos a dar esos frutos, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que realmente Cristo sea formado en nuestras vidas verdaderamente.
para aquel que necesita una oración, que estemos todos así al pie como yo digo, al pie del cañón para orar por esa necesidad. Gloria a Dios. Tenemos un pequeño grupo nosotros en la iglesia que oramos por las necesidades del que está necesitando, el que está preso, el que está con enfermedades. Gloria a Dios. Y oramos por todo eso, ya que no se puede ir a visitarlo. Pero también hay gente que también necesita, gloria a Dios, aunque sea un alimento para que pueda sostenerse. ¿Me entiende? Y se necesita también solventar los gastos del templo y cuántas cosas más. Y no estoy pidiendo dinero, estoy simplemente diciendo, gloria a Dios, de que tenemos que despertarnos, tenemos que ser una iglesia verdadera, que es lo que quiere en estos últimos tiempos el Señor. Así que el Señor nos ayude, gloria a Dios, así, a que no estemos durmiendo, a que demos esos frutos. Que Dios no se enoje cuando diga verdaderamente este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Verdaderamente. Así, cuando el Señor hablaba, así cuando yo estaba diciendo de que maldijo a la higuera, daba a entender dos cosas. Primero, que daba a entender la condición de la iglesia, con la higuera solamente con hojas. Pero no solamente la condición de la iglesia, sino que también había otro trasfondo ahí que Dios no quería dar a entender a nosotros. ¿Y sabe cuál era? Que nos daba a entender que nuestra boca tiene poder para bendecir y para maldecir. Jesús dijo, nunca más salga de ti fruto, le dijo a la higuera cuando la maldijo. Al otro día después que pasaron por el templo, la higuera estuvo seca. Pero fue una enseñanza para los discípulos también. Allí en el versículo, mismo capítulo 11, el versículo 23, el mismo Señor Jesús le dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Me entiende? La palabra tiene poder. Su palabra tiene poder. Lo que usted diga, usted tiene poder para bendecir y para maldecir. Tiene poder para decir, Señor, yo quiero salir de esta situación. Señor, yo quiero ser un adorador. Quiero estar participando en el cuerpo de Cristo. Y bueno, y cuántas cosas más que nos siga usando. Dios nos enseñó dos cosas. Lo que podía pasar, pero también nos enseñó que la palabra tiene poder. Y él le dijo, sécate esta higuera, se secó, porque daba fruto, porque vivía de apariencias nomás. Dios no quiere apariencias, quiere frutos verdaderos de nuestras vidas. No decir, ay, yo creo nada más. No, quiere frutos, tiempos de dar frutos en estos últimos tiempos. Que Dios nos ayude, iglesia, a empezar a dar frutos verdaderos y dignos de arrepentimiento. La palabra tiene poder. Empieza a decir, la pregunta de esta noche es, la palabra de esta noche es esta. ¿Qué fruto está dando usted? ¿Qué fruto está dando? Dígaselo al Señor, no a mí. ¿Qué fruto estamos dando? A veces estamos dando frutos silvestres. Y porque damos frutos silvestres, a veces nos suceden cosas en nuestras vidas porque no estamos dando el fruto que corresponde. Que Dios nos ayude, iglesia, gloria a Dios, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús le dijo, por tanto te digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Si usted está pasando por escasez te vas de mi vida, dígale. Si está pasando por una enfermedad, en el nombre de Jesús me declaro sano. Si está pasando por una atadura, diga, en el nombre de Jesús me declaro libre de toda atadura. Si está pasando por falta de trabajo, Señor, yo declaro que el trabajo me va a llamar, que muy pronto tendré trabajo nuevamente. Y no se quede ahí cuestionando ni queriendo volver al viejo mundo. Gloria a Dios, a empezar a dar frutos silvestres nuevamente. No. Dios quiere que usted, gloria a Dios, confíe en Él, que confíe y que ponga toda su confianza en Él, toda su carga. Dios nos ha empoderado, nos dio autoridad. Pero por sobre todas las cosas, no solamente la autoridad, sino también que nos dio a que tengamos obediencia en Él. Cuando somos obedientes, gloria a Dios, a su palabra, Dios está allí, gloria a Dios, respaldando nuestra palabra, respaldando lo que nosotros decimos. Que el Señor nos ayude, iglesia, amigo, amado,
a que verdaderamente empecemos a dar esos frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de esta noche era, ¿qué fruto estás dando? ¿Qué frutos? ¿Qué frutos estás dando? A veces damos un falso fruto, gloria a Dios, diciendo, no, nosotros, pero yo, mirá que yo ayudo a fulano, ya pagué el precio del día. No, amado, no, amigo. Que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu derecha. No tiene que saber nadie lo que usted hace. Solamente usted va a atesorar, va a hacer tesoros en el cielo, no acá en la tierra. ¿Para qué? Para que digan, ahí va, mirá el misericordioso. No, haga tesoros en el cielo, haga frutos en el cielo, que la recompensa se la va a dar en público el Señor. Amén. Así que no me voy a extender más. Nuevamente hago esta pregunta y va a quedar en su vida y en su corazón. ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estás dando? Dígame una cosa, vamos a ser sinceros. Si usted ve a un necesitado, ¿no le va a tender una mano? Si ve a uno que necesita, la que sea la necesidad, ¿no le va a tender una mano? Hay muchos que no, hay muchos que pasan por el costado. Así que el Señor nos ayude a dar frutos verdaderos, dignos de arrepentimiento. No me voy a extender más, realmente una linda palabra, hermosa palabra. Que Dios nos ayude a empezar a dar esos frutos verdaderos. Amén. Así que como lo hago todos los domingos, gloria a Dios, vamos a hacer una oración para aquel que escucha este video y no conoce a Jesús y lo quiere aceptar en su corazón, entonces vamos a hacer una oración de fe. La palabra dice que si crecieres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así que vamos a hacer una oración de fe y todo aquel que acepta a Jesús en su corazón y después quiera que lo ministre a un hermano, una hermana, a un siervo, a un ministro, vaya, gloria a Dios, allí y hágase ministrar, llámelo, búsquelo, gloria a Dios. Así que cualquier cosa que necesiten, cualquier necesidad, cualquier donación también aceptamos, porque ¿por qué no? El que tenga 10 paquetes de arroz y quiera donar uno, dónenlo ahí en el Centro Cristiano de Restauración. Está encargada así la tesorera de ir juntando y dando a la gente que verdaderamente necesita. Amén. Así que haga esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, perdona todos mis pecados, los pecados hechos voluntaria o involuntariamente. Señor, guarda, Señor, de todo mal, guarda mi casa, mis hijos, mi esposa, mis nietos, toda mi familia. Cúbreme con tu sangre, Señor, en tu nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Y me declaro un hijo tuyo, hija tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La paz del Señor y que el Señor me los bendiga grandemente. Saludo a todos mis hermanos. No quiero mover ahí para no meter mal ahí, mover el dedo, pero saludo a todos los que me han estado viendo y a los que están viendo en la semana también. Sé que van a estar viendo muchos. Así que el Señor me los bendiga. Que esta palabra sea de bendición, que sea de edificación para cada uno de ustedes. Así que a todos los que han estado viendo, los que salieron acá, también los quiero, los amo en el Señor. Y bueno, un abrazo grande y la paz del Señor. Y que el Señor me los bendiga grandemente. Amén y amén. Gloria a Dios.